Una producción original de Troop. Bienvenidos a Fan Facts. En este podcast vamos a hablar acerca de todo el mundo geek, datos curiosos, teorías y opiniones acerca de nuestras franquicias y contenidos favoritos. Soy Dulce Vargas, su host, y me pueden encontrar en redes sociales como @imdulcevargas. Bienvenidos a Fan Facts. Hola, yo soy Dulce Vargas, su host, y me pueden encontrar en redes sociales como @imdulcevargas. Soy super geek y en este episodio tenemos una invitada muy especial para hablar acerca de House of the Dragon. Becca, bienvenida a este nuevo episodio de Fan Facts. Muchas gracias por invitarme, Dulce. Estoy muy emocionada de estar aquí. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Sé que eres súper fan de Game of Thrones y súper fan de House of the Dragon, y creo que eres la indicada para empezar a hablar acerca de esta serie, porque vaya, hay muchas cosas que debemos tocar teniendo como background Game of Thrones. Pero pues sabemos que esta es una serie precuela, o sea, se sitúa 200 años antes, si no mal recuerdo. Así es, House of the Dragon se sitúa 200 años antes y de cierta manera no tiene una conexión tan directa con Game of Thrones, más allá de presentarnos la vida y obras de la familia Targaryen, que conocimos gracias a Daenerys en la historia principal. Pero en esta historia nos vamos a adentrar más bien en todo este andamiaje político que llevó a los Targaryen primero a ser los grandes conquistadores del mundo, que aparte de todo también montaban dragones y viajaban por ahí y dominaban las tierras de Westeros, y su caída hasta que llegó Robert Baratheon eventualmente con su revolución. Pero aparte, justamente como lo dices, creo que esta va a ser una serie bastante controversial para los fans de Game of Thrones, porque pues cada quien tiene su casa favorita, estamos de acuerdo. Y la mía son los Targaryen, o sea, creo que son como los que tienen más personalidad, además de que me gustan mucho los dragones. Creo que conocer como el pasado de cada una de las casas, en especial esta, está bastante interesante. Y bueno, antes de seguir con el episodio, recuerden que no vamos a hablar con spoilers, así que pueden relajarse, escuchar el podcast sin miedo a que vayamos a spoilear algo. Entonces, comencemos. Básicamente, para ver House of the Dragon no necesitas ver nada de Game of Thrones, ¿cierto? Porque pues al final las historias sí conectan un poco, pero hacia el futuro. Yo, en lo personal, recomendaría como ver la serie. O sea, si no has visto nada de Game of Thrones, yo recomendaría igual ver primero esta serie y ya después comenzar con Game of Thrones. Pero, a ver, alto, pausa ahí, porque ¿cuántas temporadas va a tener esta increíble serie? ¿Cuántos episodios? Porque aparte son bastante largos y son semanales, entonces va para largo. De hecho, sí va para largo. Me imagino que HBO tiene un plan a largo plazo, pero por ahora solo vamos a tener 10 episodios en la primera temporada. Por ejemplo, nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver el primer episodio. ¿Qué opinas de cómo comenzaron esto? Porque yo sé que tú ya comenzaste a leer el libro, ya lo terminaste, y quiero saber cuáles son como las similitudes o cómo ves que están hilando esta historia con base a lo que ya vimos en el libro. Fíjate que es curioso porque el libro es más una ficción histórica que una historia de solo ficción. O sea, En realidad Fire and Blood es como leer un libro de historia en el que te están contando las hazañas de ciertos personajes o grandes batallas o grandes momentos en la historia de la familia, solo que ahora estaban centrados en los Targaryen. Y lo curioso es que no es tan detallada, digamos, la historia. O sea, no hay como un hilo narrativo, digamos, como lo hay en la saga de A Song of Ice and Fire, que inspiró Game of Thrones, porque en realidad esta historia iba a ser nada más parte de un compendio que se llama A World of Ice and Fire, que estaba preparando George R. R. Martin, y que nada más eran como historias apéndice, como para hacer más rica la mitología, pero que no estaban desarrolladas como tal. Sin embargo, en un momento se dio cuenta de que de las historias de Targaryen ya tenía un manuscrito de 200,000 palabras. ¡Wow! Y dijo como, no, ¿saben qué? Mejor hago un libro aparte, centrándome en los Targaryen, tal vez 2 libros. Ay, hasta ahora solo lleva 1 y de hecho se quedó con 1, no se preocupen. Y entonces, a pesar de que hay un montón de datos e historia y hay un montón como de información sobre los Targaryen, está presentada de una manera muy despersonalizada. Entonces, algo interesante es ver justamente cómo algo interesante es ver justamente cómo grandes actores como Matt Smith o Emma Darcy le dan vida a estos personajes que, no sé, es como leer Benito Juárez firmó el contrato con Lerdo de Tejada, ¿no? Y tan. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué sintieron? ¿Cuál era la personalidad de estos personajes? Eso es algo que no hemos visto y que no está presentado en el libro.
Wow, o sea, es que es impresionante. La verdad es que a mí me llama mucho la atención la creatividad del autor para escribir tantas historias en simultáneo, porque entiendo, parece que Andrea, Fiorenzano, saludos a Andrea, me había comentado que el libro como que tocan un tema, pero a la par está, o sea, el siguiente capítulo pasó algo antes de lo que habíamos leído en el capítulo anterior y es como conectar todo puede ser un poquito más complicado. ¿Tú qué opinas acerca de eso? O sea, es como, ¿crees que en la serie vayan a hacer lo mismo? ¿Crees que en la serie vaya a ser un poco complicado entender como la narrativa de cada uno de los personajes? Porque al final Game of Thrones también pasa así, o sea, vemos diferentes historias en diferentes puntos de la historia, pero que al final todo conecta y todo hace sentido cuando ya ves como el punto en donde todos llegan al objetivo. Fíjate que no creo, o sea, yo creo que están tomando decisiones muy inteligentes. Ya vimos el primer episodio y la verdad es que en el primer episodio, a pesar de que hay un montón de tramas y personajes, siento que es un poco más sencilla de entender y de adentrarse que Game of Thrones. Sí. Porque aquí sí hay un montón de personajes, pero todos están en un mismo lugar, en la misma casa, en el mismo consejo. Son parte como de la misma familia. Y en Game of Thrones teníamos familias diferentes que vivían del otro lado del mundo, que estaban haciendo cosas al mismo tiempo y estaban pasando cosas al mismo tiempo. Entonces creo que aquí es un poco más sencillo adentrarte a los personajes y me parece que con el primer episodio es una muy buena introducción a ellos y también como al tono y a la historia que nos tiene preparada. Vaya, el tono, o sea, el tono es bastante fuerte, cabe aclarar. O sea, creo que sí mantiene el nivel que nos puso Game of Thrones. Creo que sí se mantiene el nivel. Muchas veces pensamos que como que bajan el nivel de cosas explícitas, pero al final creo que, yo no sé, creo que fue un poco más fuerte incluso que algunos episodios de Game of Thrones. Y fue muy buen inicio, que al final creo que también es bueno porque pues ya tenemos como el background de cómo funciona Game of Thrones. Pero si eres nuevo, sí espera bastantes cosas muy, muy explícitas y sangre y cosas por el estilo. Que de hecho ese ha sido un gran tema de debate en los últimos meses. Sí. Porque, bueno, incluso George R. R. Martin, el creador de todas estas historias de tanto A Song of Ice and Fire como Fire and Blood, fue a San Diego Comic Con a decir que la razón por la que mostraba tanta violencia o tanto abuso principalmente hacia los personajes femeninos era porque así era el mundo, ¿no? Y lo que trataba de explorar o exponer en sus historias era cómo se vivía en esas épocas. Sí. Entonces como que todo el mundo ha estado como, ¿pero de verdad es necesario hacer eso? O sea, ha generado un gran debate, tanto que los showrunners de House of the Dragon como que trataron de contestarle y decir, no, es que nosotros sí vamos a tocar temas de violencia y sí vamos a tocar violencia de género y sí va a ser explícito. Y generaron todavía más debates y la showrunner tuvo que decir como, no, a ver, espérense, es diferente la forma en la que vamos a tratar la violencia de género, la violencia hacia la mujer, el abuso. Va a ser menos explícito, pero va a ser igual de insidioso. Y creo que en el primer episodio sí lo vemos. O sea, sí vemos cómo este régimen patriarcal está dañando de una manera muy personal a sus personajes femeninos y está muy fuerte. No, o sea, yo no estoy acostumbrada a ver como escenas tan fuertes y yo les dije que no íbamos a hablar con spoilers, pero sí, mis ojitos están como, oh, por Dios, ¿qué es eso? Literal, pero es bastante bueno, o sea, es que creo que manejan muy bien esas escenas, o sea, quedan en el punto, como que tienen también un límite de hasta dónde llegar y eso es uno de los éxitos que ha tenido Game of Thrones. Totalmente, pero incluso ¿no crees que es en House of the Dragon un poco más sutil la manera en la que lo presentan? Porque está, bueno, sin spoilers, hay una escena donde digamos que el papá de una chava le pide a la chava que vaya a consolar a otro señor. Sí. Si saben a lo que nos referimos. Pero está muy cañón porque la escena es muy explícita, pero no hay nada de violencia, no hay... Fue como muy sutil, o sea, como... Sutil y está muy pesada. Siento que hasta lo normalizaron. O sea, en el momento no lo sientes fuerte porque lo hicieron tan sutil que no es algo que pienses que es como fuera de lo común. Pero igual está dentro del contexto de la serie. Como sabes de lo que trata Game of Thrones, sabes a lo que va, pero no es así. Y siento que de esa manera como que te construyen a los personajes de otra forma, o que los vas conociendo desde otra perspectiva, y eso está más interesante. Sí, y aparte, como nada más vimos el primer episodio, considero que basta con el primero para que empatices por lo menos con dos personajes. O sea, empatizas también con el villano. Es increíble. ¿Cómo es que empatizas con el villano en el segundo 2 que aparece en pantalla? Es bastante bueno. Es que Matt Smith es carismático, efectivamente, pero también su personaje es bastante bueno. O sea,
Yo, por ejemplo, no he terminado de ver Game of Thrones. Yo sé que está mal, pero tampoco me preocupa tanto porque House of the Dragon pues es precuela. Pero sí recuerdo la primera vez que intenté ver Game of Thrones fue como muy complicado para mí empatizar con un personaje. Porque están tan desarrollados que es como yo no me siento identificada con ninguno. Eso fue como mi primer pensamiento al ver la serie. Y creo que con esta es bastante buena. También creo que ayuda el hecho de que desde el primer episodio sabes que el gran problema va a ser quién va a ser el gran sucesor del reinado de los Targaryen. Y entonces al momento en el que están personajes como Daemon, que es el personaje de Matt Smith, o como Rhaenyra, que es el personaje de Emma Darcy, de repente como que las tensiones al ser familiares se sienten como mucho más pesadas. Sí. ¿No? Y eso es... Y bueno, aparte de tener como la visión femenina de Rhaenyra, siento que a las tensiones como que le da otra dimensión. Sí. Una dimensión como un poco más dura. También pienso lo mismo. Pero bueno, ya hablamos mucho acerca de los Targaryens. Necesitamos, para las personas que no saben nada de Game of Thrones, 3 fun facts. Cosas que aparecen en los libros y que tal vez no aparecen tanto en la serie de Game of Thrones o que tampoco crees que vayan a aparecer en esta nueva serie de House of the Dragon. O sea, ¿cuáles son las cosas indispensables que necesitan saber? Interesante. Interesante. No, una de las cosas que me parece que deben saber sobre la casa Targaryen es que básicamente ellos son los maestros de la creación de las espadas en todo el universo de Game of Thrones. Eso es bastante interesante. Por ahí en Game of Thrones sí se menciona el acero de Valyria, pero ya se menciona como algo muy lejano y como algo muy, muy especial. Sin embargo, los Targaryen son los únicos que han podido como crear grandes espadas con ese acero y con ellas dominar como los 7 reinos de Westeros. Eso suena mucho a El Señor de los Anillos. O sea, es como, tenemos todo el poder. Pero es porque imponen por los dragones o eso les ayuda, ¿no? Lo que pasa es que las espadas las hacían con fuego de dragón. Entonces quedaban como negras, como obsidiana. Ok, entonces sigamos con el segundo fun fact. La única tierra que no lograron dominar los Targaryen fue Dorne, la isla de donde viene el personaje de Pedro Pascal, Oberyn Martell, en la temporada 4 de Game of Thrones. Ok. O sea, ¿crees que puedan conectar en algún punto? Estaría padre porque, de hecho, el personaje de Aegon, que es como el ancestro directo de Daenerys Targaryen y el que ya domina los 7 reinos de Westeros y así, trató de dominar Dorne, pero no pudo. Simplemente le ganó el ejército de Dorne, porque es demasiado orgulloso y se tuvieron que ir escapando en su dragón. Entonces pueden hacer como una mención honorífica a... O podrían, de hecho, mencionar, digamos, si va a ser como saltos en el tiempo y vamos a llegar como hasta el momento en el que la casa de los Targaryen se cae, sí deberíamos conocer a Aegon y sí deberíamos ver su pérdida, bueno, la batalla perdida que tuvo con Pero, Dorne. o sea, así como vimos el primer episodio, yo no sé qué tanto vayan a explorar en esta primera temporada. Porque así como es Game of Thrones, o sea, seguramente se avientan otras 5 temporadas mínimo. Sí. Y sí da para mucho. Sí da para mucho y fíjate que quién sabe porque ya confirmaron también que en esta primera temporada va a haber varios saltos de tiempo. Ok. Entonces, al parecer también como que van a acelerar la historia como para, me imagino, acercarla lo más posible al universo que ya conocemos. Ok, perfecto. Entonces vamos con el tercer fun fact. ¿Qué necesitan saber para conocer a esta casa de dragones? Esta historia originalmente iba a salir como una secuela una vez de que George R.R. Martin terminara todos los libros de la saga de A Song of Ice and Fire. O sea, es que eso no lo puedo creer. Empieza proyectos y no los termina. Así es. Está impresionante cómo no tenemos ni siquiera el final de Game of Thrones en los libros. Y probablemente nunca lo sepamos porque él ya está muy ocupado escribiendo House of the Dragon y escribiendo otras miles de spin-offs. Oh, por Dios, o sea, A Song of Ice and Fire. Podemos tener como contenido de todas las casas si te pones a pensar. Sí, totalmente. De hecho, en el libro de A World of Ice and Fire ya podríamos, de hecho, sacar como apéndices y ir haciendo como historias de la casa de los Stark o la casa de los Baratheon, por ejemplo. Pero sí me hace muy curioso que él tenía como esta idea de terminar primero la saga de libros y luego hacer estos libros compilatorios, pero le ganó y luego... Bueno, más bien como que lo rebasó la misma historia y luego la popularidad de Game of Thrones hizo que fuera muchísimo más rentable terminar el libro de Fire and Blood y presentárselo a HBO para una nueva historia, spin-off. Ok, pero bueno, o sea, creo que no sé qué esperar. A mí me sorprende y sí tengo como este sentimiento encontrado porque pues al final la serie se va a estrenar en HBO.
en HBO Max. Y sabemos que ahorita con Warner Discovery como que todavía no tenemos bien el futuro de HBO Max. De hecho, va a ser Discovery Plus. Entonces, no sabemos qué va a pasar. No sabemos dónde vamos a tener la siguiente temporada. En particular, yo creo que al menos la franquicia de Game of Thrones o The House of the Dragon está resguardada. Sí, está a salvo. Es que es muy fuerte. O sea, es una de las franquicias más fuertes que tiene HBO Max. Y finalmente no es una historia original de HBO Max, sino que la está produciendo HBO. Y HBO todavía está al mando de Casey Bloys, que es el ejecutivo que trajo la serie original de Game of Thrones y que ha estado creando un montón de historias sumamente exitosas tanto para HBO como para HBO Max. Entonces yo siento que es la joya de la corona, literalmente, de HBO y no se atreverían a dejarla a la deriva. Ok. Entonces sí, tenemos asegurada la serie. Y como dices, podemos tener más asegurados más temporadas y más pues spin-offs de las casas. Ahorita que ya vimos todo esto, si a ustedes les interesa pues conocer más la situación de HBO Max y Warner Discovery, se los voy a estar actualizando aquí en el podcast Fan Facts. Y ahora, ya que vimos diferentes fan facts, hablamos acerca de la casa Targaryen y hablamos acerca de qué tan explícita es la serie, hablemos de tu opinión. ¿Qué opinas de esta increíble serie? Porque, bueno, o sea, es bastante buena. Tengo muchas expectativas para que crezca y esto se vuelva cada vez más grande, porque pues al final creo que puede ser el nuevo El Señor de los Anillos. O sea, porque aunque están sacando ya la serie, que veníamos hablando acerca de eso, ¿tú qué esperas? Porque aparte... Otro dato curioso, y quiero que lo digas tú, ¿por qué la serie del Señor de los Anillos no va a terminar en el día que estaba planeada terminar? Porque esto es interesante, esto es muy, muy interesante. Lo que pasa es que Amazon Prime Video decidió lanzar en su primer fin de semana 2 episodios de Los Anillos del Poder, la nueva serie basada en El Señor de los Anillos, precisamente para evitar terminar al mismo tiempo que el final de temporada de House of the Dragon, porque hubiera sido... muy complicada la competencia. Iba a estar fuertísima. Y es que pues al final tienen como el mismo nicho. Y sí, va a ser como, no podemos terminar en el mismo fin de semana. Pero justamente hablando acerca de Los Anillos del Poder, creo que sí es bastante similar. Tú ya viste Los Anillos del Poder, yo no la he visto. Pero ¿tú qué opinas? O sea... de House of the Dragon, ¿crees que a futuro va a ser mejor que Game of Thrones? ¿A futuro va a ser un poco más grande toda esta franquicia que ha creado el creador Martin de Game of Thrones y todo eso? ¿Más grande que El Señor de los Anillos? Bueno, no sé si más grande que El Señor de los Anillos, porque al final de cuentas también es como algo muy, muy épico. Sí, es icónico. Muy aparte, El Señor de los Anillos ya es icónico. O sea, está plasmado en la historia geek, literal. De varias generaciones. De varias generaciones. Ahorita que se estrenó otra vez en Cinemex, me di cuenta, y de todas las edades. Entonces, y aparte, o sea, creo que la gente cuando piensa en fantasía y ve dragones y como settings medievales y demás, como que dice, son iguales. Sí. Pero realmente hay muchísimas diferencias y eso es lo padre de House of the Dragon y de Los Anillos del Poder, que puedes disfrutar 2 historias completamente diferentes con diferentes tonos, diferentes temáticas, diferentes personajes y que se adecuan a diferentes tipos de gustos. Sí. Entonces, creo que eso está muy cool. A mí sí me gustaría que las 2 fueran así enormes, porque me gusta mucho la fantasía y siento que House of the Dragon tiene como el potencial de convertirse en justo su propia historia, su propia saga épica que nos envuelva en una nueva generación de personajes, porque la verdad es que la historia, o sea, la forma en la que la presentaron a los personajes, a Daemon, a Rhaenyra, ya quiero saber más de ellos. Sí. Me interesa mucho saber cómo llegan a sus tensiones políticas y cómo van a reaccionar debido a que van a tener que traicionar a su familia al final de cuentas. Entonces, yo sí espero que puedan ser como 2 grandes gigantes de la fantasía y más bien empecemos a apostar por nuevas historias de fantásticas. Okay. Que creo que ya empieza, ¿no? Ya también está Netflix con The Sandman. Sí, que esa serie. Esa serie. Que es una gran serie y también es de fantasía, pero ya no tiene nada que ver ni con dragones, ni espadas, ni con elfos, ni orcos tratando de luchar por un anillo, ¿no? O por un trono. Entonces, yo espero que esta más bien sea como el inicio de la forma en la que se diversifica el género de fantasía. Okay. Y nos entregan como más historias. ¿Y crees que sea un poco más grande que Game of Thrones? Porque al final ya tienen la experiencia de cómo grabar. Yo la verdad es que en esta serie sí no creo, dudo mucho que se le salga un vaso de Starbucks en una escena. O sea, siendo sincera, ya no creo ver más vasos de Starbucks. Starbucks ya no existe en esa época. O sea, creo que van a cuidar más los detalles. Pero en general...
¿Crees que sea más grande que Game of Thrones? Sí, yo sí creo. O sea, porque al final de cuentas, tienen una historia que ya terminó. O sea, sí la terminó el creador original. Tienen todos los puntos ahí bien delimitados. Saben hacia dónde va la historia. O bueno, saben que al menos tiene que terminar donde comienza Game of Thrones, ¿no? O de una forma lógica para el comienzo de Game of Thrones. Entonces ya ahí tienen un final que pueden explotar bastante bien. Y creo que con eso ya lo haría muchísimo más grande que Game of Thrones, porque no traicionaría a los personajes como lo hizo la última temporada. Y entonces no traiciona a la audiencia. Y nos podría entregar una historia muchísimo más grande, muchísimo mejor construida y muchísimo mejor cohesionada y terminada. Ok, en mi opinión, yo sí creo que va a ser igual más grande que Game of Thrones, pero yo lo digo desde el punto de vista de una persona que apenas está entrando en este mundo de ver la serie de Game of Thrones y de House of the Dragon, porque como dije en el episodio, es más fácil empatizar con los personajes, es más fácil entender las razones por las cuales están actuando de esa forma y no necesitas tener otro contexto, o sea, de aventarte las 8 temporadas de Game of Thrones para entender esta. Entonces creo que va a jalar a nuevas audiencias, vamos a tener pues un crecimiento masivo, porque al final es una serie con mucho presupuesto, con un guión impresionante. Me atrevería a decir que con el primer episodio puedo decir que es impecable. O sea, cuidaron mucho los detalles y es como él es muy fiel a la historia que ya habíamos visto previamente. Así es, pero diferente. Sí, y es diferente también eso. O sea, es como, siento que es más dinámica. Siento que como que no pierden tanto el tiempo en contar cosas que tal vez ya al final no es tan relevante. Y me gusta, bueno, a mí me gustó mucho que la tensión es tan interesante y hay como tantas cosas que están ocurriendo que a pesar de que los personajes son personas horribles y toman decisiones horribles, o sea, pero todos y cada uno de ellos toma decisiones horribles, aún así, digamos, empatizas con el rey Viserys, ¿no? Sí. Y, o sea, él toma una decisión terrible en el episodio, pero ¿cómo dio coraje esa decisión? ¿Cómo borro esa imagen de mi mente? Exacto, ¿cómo borro eso de mi mente? Y aún así, para el final del episodio, lo entiendes y dices, sí, quiero que tú ganes. O no quiero que Daemon gane. Pero de repente te ponen como todo lo que hace Daemon, pero también al meterte como a su psique y a lo preocupado que está. Y también te hace empatizar mucho con él. Y es que es muy carismático. Es muy carismático. Lo hizo bastante bien. Lo hizo muy bien. Entonces me gusta mucho que no haya, digamos, personajes buenos, porque en Game of Thrones estaba la casa Stark, que sí es mi casa favorita, pero entiendo que son como los más honorables y los más ingenuos y a veces como los más nobles y es fácil identificarse con esos personajes que sí son como los protagonistas de la historia, o sea, los más grandes protagonistas. Pero aquí no, aquí te están pidiendo que entiendas y que empatices de repente con gente que... Con maldad pura. Así, empatiza con maldad. Te va a ir bastante bien. Y ahora sí, para ya ir cerrando el podcast, dime 3 recomendaciones de algunas series o películas, contenido en general, que podamos ver en esta semana o en este mes, porque vaya, tenemos contenido para largo. Si todavía no lo han visto totalmente, deberían estar viendo The Sandman en Netflix porque es una de las mejores series de fantasía que nos han presentado en los últimos años. Es sumamente original. Está basada en una novela gráfica del mismo nombre creada por Neil Gaiman, que es el Te dios. amo. Soy súper fan, muy, muy fan. Neil Gaiman es el mejor. Y es chistoso porque me traumó la infancia con Coraline. Entonces es como, te amo, pero tengo como esa espinita en mi ser. Y es que es un gran escritor. Coraline es una gran historia para traumatizarse. ¿Verdad que sí? Sí. No, o sea, para niños es como, qué miedo. Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Así literal. Sí es eso, porque también tiene un poco de comedia. Total. Y así es The Sandman, de hecho. Sí. Es muy rara, es muy oscura a ratos, pero siempre aboga como por la paz y o sea, no sé, la forma en la que solucionan los conflictos de una manera tan metafísica es muy bonito. Vean The Sandman. Sí, ya está en Netflix, no se la pierdan. De verdad, esa es una de las recomendaciones que yo también les doy porque, vaya, o sea, yo ya leí el cómic y es bellísimo. O sea, también se apega mucho a la historia que ya vimos en el cómic. ¿Y tu segunda recomendación? Tendría que ser de manera obligada The Rings of Power, los anillos del poder, por supuesto. Claro que sí, porque aparte, pues, o sea,
quieras o no, es como un poco la competencia de House of the Dragon. Así es, y yo que ya tuve la oportunidad de ver 2 episodios, no les voy a decir ningún spoiler, pero de verdad tienen que verla. O sea, es muy épica, es muy diferente a Game of Thrones, muy diferente a House of the Dragon, y guarda como este sentido de grandiosidad que tiene Tolkien, que tiene el Señor de los Anillos, de una manera tan increíble. Pero lo más curioso es que no necesitas saber tampoco nada del Señor de los Anillos para disfrutar esta serie, porque justamente te están presentando a nuevos personajes. Entonces es como Lord of the Rings para una nueva generación. Sí, y es que justamente eso es lo que están haciendo las empresas, generar precuelas para empezar a jalar más y más público, crear historias frescas que nos lleven a ser fans de esto y que nos lleven a consumir el contenido que ya hicieron antes, porque a lo mejor te venía diciendo que yo no empatizo tanto con Frodo ni con Sam, y es como me cuesta un poco de trabajo seguir la historia del Señor de los Anillos, y ahora que ya me vendiste la serie de los Anillos del Poder, considero que puedo empatizar más con esos personajes y ya después pues ver más contenido de todo este mundo en el Señor de los Anillos. Que eso está muy cool, ¿no? O sea, está padre que una nueva generación como que pueda adentrarse a estas series como House of the Dragon o como Lord o como The Rings of Power, y que tenga como la serie de Game of Thrones o la trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía del Hobbit. Es como tantas cosas para disfrutar una nueva saga que es muy emocionante. ¿Sabes? Ahorita estoy pensando, Harry Potter, ya te quedaste muy atrás. ¿Dónde está la precuela de Los Merodeadores? La necesito. O la película de The Cursed Child. También, pero ¿sabes qué? Me gustaría ver más la película de los merodeadores que el del legado al maldito. Sí, totalmente. Y ahora sí, ya tu última recomendación. Mi tercera recomendación se aleja un poquito del lado de la fantasía y entramos al mundo de los superhéroes, porque She-Hulk, la verdad es que está chistosa. Sí está muy está curiosa, la verdad. Seamos sinceros. Tatiana Maslany es una gran actriz, la verdad. Siento que la serie sí depende mucho de ella. Sí. Pero bueno, yo vi unos cuantos episodios, ya vimos 4. Sí. Y la verdad es que me gusta que ya no tenga como este sentido de, es una superheroína que podría unirse a los Avengers, entonces tiene que hacer cosas de superheroína y todo tiene que ser épico y todo tiene que estar ligado a la nueva aventura de Marvel para la película y tal, sino que sea algo más contenido dentro del universo Marvel y que veamos más bien cómo es el día a día de los superhéroes, así de repente ver como a cierto hechicero supremo en su día común viendo una serie y siendo spoileado. Eso me parece muy cool. O como de repente es como, no, pues es hora de discutir si este gran villano del universo Marvel merece salir porque se está comportando muy bien en prisión o no. Sí. Entonces, como que eso está cool. O sea, sí me parece una visión distinta, aunque sí siento que debemos como esperar a ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí, pero lo que sí sabemos es que de las 3 recomendaciones, esta es la que peor CGI tiene. Así que si ven primero las otras 2, esperen que vean a Fiona en lugar de She-Hulk a veces. Entonces, pero la verdad es que la serie es buena. Tenemos que terminar de verla, pero sí creo que los primeros 4 episodios están interesantes. Y pues en un futuro episodio vamos a estar hablando acerca de las fan facts de She-Hulk y del universo Marvel en el 2022. Así que espérenlo pronto. Y pues muchísimas gracias, Becca, por compartir todas tus fan facts y tus conocimientos acerca de todo este mundo de Game of Thrones. Sé que son muchos detalles y no entran en un solo podcast. Así que muchas gracias por estar aquí, por compartir tus conocimientos. Oh, no, muchas gracias por invitarme a tu increíble podcast. Me la pasé genial. La verdad es que hablar de fantasía contigo siempre es toda una experiencia. Muchas gracias. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes, Becca? A mí me encuentran en todos lados como Becca Salas. Perfecto. Y para los que no saben, también hace columnas en Fuera de Foco, entonces no se las pierdan en la página. Escribe cosas bastante cool. Yo no me pierdo tus columnas. Es como, oh, por Dios, ¿en qué momento? Me sorprenden mucho. Y pues a mí me pueden encontrar como @I'mDulceVargas. Y tampoco se olviden de seguir a la cuenta de Troop Audio para más contenido. Fan Facts. Una producción original de Troop.